Vamos a calcular la intersección de un cilindro y un toro. Tenemos, por ejemplo, el cilindro, pues es una circunferencia extruida, y de repente en esa circunferencia la atravesamos por un toro, que es en realidad un donuts, o algo así. Entonces, lógicamente, en el momento en que penetra, pues va a provocar aquí un hueco, hasta llegar a la parte superior. Bueno, pues vamos a calcular entonces por dónde iría ese hueco, qué forma tendría. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, que el toro, pues vamos a subirlo hasta aquí arriba y que sea tangente. Bueno, pues según eso dibujamos la circunferencia correspondiente al cilindro y decimos, en esta circunferencia hay un toro que lo atraviesa, de manera que haciendo aquí el eje, por ejemplo, vamos a dibujar la circunferencia discontinua correspondiente al hueco interior que deja, luego una línea continua concéntrica con la anterior, una curva circunferencia concéntrica con la anterior, y por último una discontinua. Bueno, mientras que en el alzado tenemos, por ejemplo, como vemos, este eje no coincide con la vertical, lo que hace el ejercicio más complejo, pero podemos hacer que sí coincida. Ya sabemos cómo, haciendo un cambio de plano, ¿no? Entonces vamos a hacer que coincida, aunque nos lo dan así. Entonces, simplemente para hacerlo coincidir, cogemos otra hoja, ya que nos queda fuera, nos alzamos y ahora decimos, bueno, vamos a hacer que este eje sea ortogonal a la línea de tierra. Entonces, según eso, el cilindro viene por aquí. Vamos a hacer el grosor, la altura la misma, y ahora sí que el toro está centrado. Eso nos facilita la simetría ahí en el interior. Entonces, como esta línea es una línea continua, el toro es tangente, o sea que el toro es tangente a la superficie por arriba. Bueno, pues según eso vamos a colocar también que el toro pase a esta altura. Este es el alzado. Este es el cambio de plano. Tendría que ser el alzado, sería... Aquí tenemos el cilindro y se proyecta aquí, pero ahora por comodidad hemos puesto nuestro nuevo alzado aquí. Entonces tenemos ya ahí el cilindro en alzado. Y ahora, como decíamos que el toro pasa a esta altura, ya marcamos esa altura. Viene por aquí. Esta altura la colocamos aquí. Sabemos que la curva de intersección pues va a ser simétrica, entonces calculamos la mitad. Entonces, para calcular la intersección de ambos, pues tenemos el cilindro y de repente el toro, por ejemplo, que venga por aquí. Si yo hago una circunferencia del toro, puedo hacer, por ejemplo, primero la exterior, resulta que a la misma altura corta el cilindro según esta circunferencia. Entonces tengo ahí un punto de intersección. Bueno, pues según eso, como dijimos que el toro iba a ser tangente a la cara superior, tenemos que el grosor del toro es este. Y hacemos también que el toro quede exactamente separado del eje aquí. O sea que en realidad esta longitud es en realidad esta. Bueno, pues según eso, entonces ya tenemos este punto de intersección, tenemos esto, sabemos por dónde entra aquí, lo proyectamos y tenemos esos dos puntos de intersección. Ahora, como el toro viene por aquí, vamos a hacer un perfil del toro para que se vea. Un perfil, podríamos colocarlo aquí o si queremos lo colocamos directamente aquí. Entonces, la circunferencia entra por aquí, entonces lo vamos a poner aquí, por ejemplo. O sea, esta es la ubicación exacta. Vamos a poner, por ejemplo, el plano tangente, separación de... Decíamos que el cilindro va a quedar por aquí,
Entonces colocamos el plano de perfil tangente aquí y proyectamos, vamos a hacer por ejemplo que sea aquí. Esto tendría que quedar más hacia allá, pero bueno, porque lógicamente al proyectarlo aquí y girarlo, pues nos queda exactamente aquí. Pero bueno, es solo para calcular dónde van a quedar los elementos. Bueno, tenemos que resulta que es tangente aquí, entra por aquí y visto desde arriba es tangente más hacia aquí. Pero bueno, ¿dónde entra es esto? Entonces proyectamos esto, vamos directamente a proyectarlo aquí, estas medidas sin tener en cuenta, como decíamos, el perfil. Entonces esta medida proyectada aquí, pues en realidad va a ser esta, aquí. Eso quiere decir que la curva de intersección va a pasar por ese punto. Ahora tenemos, por ejemplo, que este punto corresponde a este, es el punto de tangencia. Bueno, lo proyectamos hasta esta altura. Ya no lo hago mediante un giro porque ya habíamos dicho que en el giro me quedaba aquí. Entonces ya que hice este dibujo, o si queremos lo proyectamos, entonces simplemente proyectaríamos y nos quedaría esta figura aquí. Entonces sí que podríamos hacerlo mediante giros, pero lo preferí colocar aquí como una vista, que la coloco yo donde quiera y ya está, una vista auxiliar. Entonces decíamos la distancia de aquí a aquí me determina esta longitud, la coloco aquí y es exactamente donde es tangente la figura, por eso genera ese hueco, esa ranura. Entonces tengo ahí que la circunferencia en el interior sería esto. Y ahora el toro, al hacer esa curva por aquí, veo que entra por aquí. Lógicamente, visto desde arriba, entra desde este punto hasta este. Entonces esta medida pues es la que tengo que colocar de este lado. Entonces eso quiere decir que la curva va a venir por aquí. O sea, es la curva de entrada. Mientras que aquí va a llegar hasta aquí. Pues esta pequeña medida la coloco aquí. O sea que la curva de entrada nada tiene que ver con el hueco interior que deja en el perfil, que es esto. Esta línea continua hasta aquí. Y a partir de aquí discontinua. Es el contorno del toro. Todo por aquí. Pues aquí abajo pues lo mismo. Sería la simétrica respecto a este eje. O sea que haría algo así. Bueno, entonces, evidentemente este punto corresponde a esta longitud aquí, la coloco aquí y la proyecto. El contorno del cilindro es este. Entonces, estos puntos, ya tengo este de la circunferencia, este de tangencia, este aquí, este es el más entrante. O sea, el más entrante sería esta distancia, de aquí a aquí. Bueno, pues esa distancia ya la coloco aquí. Entonces ya tengo ahí la circunferencia centrada. Bueno, pues todo esto lo puedo obtener mediante planos que corto al toro y que, por ejemplo, un plano por aquí pues sería una circunferencia que vendría por aquí y que cortaría aquí a esta circunferencia del cilindro, que habría que mostrar en esta vista también, a la circunferencia del cilindro que viene de aquí a aquí, y que corta exactamente, como vemos, yo puse el punto ahí, pues sería la intersección de la circunferencia del toro que pasa a esta altura por el eje del toro y que corta esta circunferencia en este punto. Entonces este punto lo proyecto y me cae aquí. Si hago otra circunferencia superior del toro, pues también llega hasta aquí, proyecto este punto exactamente hasta la mitad, hago ese arco y es a la misma circunferencia del cilindro, corta aquí. Entonces habría que subir ese punto ahí. Bueno, pues esa sería la forma de obtener toda la curva de intersección, porque el hueco interior ya sabemos que es una circunferencia hasta aquí, a partir de aquí discontinua la circunferencia. Bueno, pues una vez que tuviera esto, tendría que proyectar estos puntos y decir, bueno, este es el punto más entrante, porque en realidad es el que entra más hacia este lado. Bueno, entonces lo subo y sería una curva que pasaría por aquí, por el plano meridiano, pasaría por este punto. Luego tenemos que va a ser tangente aquí arriba, entonces sé que va a ser una curva ahí, tangente ahí arriba, va a hacer algo así. Entonces bastaría con ir cogiendo cada uno de estos puntos, ver aquí
exactamente dónde está respecto a esta longitud. Entonces esa longitud la coloco aquí y sé que puedo proyectar ese punto que va a corresponder aquí a esta altura, o sea que va a ser esta altura y va a ser exactamente la proyección de este punto. Entonces eso me determina un punto de... Claro, esto sería más fácil si lo hubiera puesto en su sitio, pero no tendría que andar tomando estas medidas. Pero bueno, creo que se entiende. Y lo mismo esta curva que entra por aquí, pues va a ser simétrica también, ya que la figura es perfectamente simétrica hasta el punto donde entra. Como entra por aquí, a partir de aquí, pues esta curva va a ser aquí una tangente a la circunferencia. Y aquí arriba coincide con la arista. Bueno, pues aquí, lógicamente, la entrada en este punto quedará aquí arriba, pero luego va a entrar hasta aquí. Y este punto corresponde a este. Eso quiere decir que la curva va a venir por aquí así. Por el interior. Y va a ser tangente aquí a la base del toro. Bueno, lógicamente esto también es perfectamente simétrico respecto a este eje. Y ese será el hueco que provoca con el detalle también perfectamente simétrico respecto al eje, que es la entrada del hueco este interior. Lógicamente esta longitud corresponde a esta de aquí entre discontinua y discontinua. Y todos estos puntos también con sus alturas podríamos proyectarlos aquí. Lo que pasa es que aquí va a quedar asimétrica, porque lo estamos viendo de una forma ya que no es simétrica. Entonces aquí a lo mejor pues quedaría así. Luego a lo mejor dejaría ver aquí la curva en el interior. Hasta aquí, luego la discontinua. Y luego aquí se vería mayor que esta. O sea, bajo otra perspectiva, bajo otra proyección, pues varía bastante. Bueno, esta forma de tomar las medidas es porque no se ha respetado las distancias. Si yo, como decía, proyecto esto aquí, hago centro aquí, hago un arco y dibujo la figura esta aquí, entonces eso ya no hubiera sido necesario hacerlo. O sea, todas las medidas directamente las proyectaría también mediante giros. Pero bueno, no fue el caso. Bueno, al final la intersección pues va a provocar simplemente la circunferencia superior de la figura, que deja el hueco de la ranura que corresponde a esto. Luego a partir de la ranura es tangente, vamos a bajar el cilindro y nos deja ver ahí esa especie de boca por donde entra la figura. Y por detrás el hueco, ya no hago las discontinuas, algo así. O sea que el toro al entrar pues nos dejaría ahí ese hueco de la superficie. Bueno, pues ese sería el ejercicio. Sería, por ejemplo, complicado. Bueno, podríamos calcular de esto, pues por ejemplo, la parte de atrás, ¿no? Ya es un ejercicio de intuición. Aquí la tenemos, pues esto, la parte más baja va a corresponder ahí a esto. Y esto, por ejemplo, bueno, tenemos la elipse de la cara inferior, que es una circunferencia en el espacio. Tenemos esta línea, tendríamos esta, que sería la continuación de esto. Y ahora tendríamos pues también el hueco de la parte trasera, que correspondería a una curva, por ejemplo, que viene por aquí y por aquí. Bueno, por último también el contorno este del toro debe marcar esta línea. Pues lo que decíamos siempre, cuando teníamos un toro, tenemos esta línea que separa aquí el contorno de la figura. Pero lógicamente en el interior también debe aparecer esto, si lo respetamos en la parte superior e interior también. Y también el contorno de lo que es la superficie, el cambiar de curvatura. Igual que cuando hacemos un jadro, pues hacemos todos los contornos del jadro. Pues aquí pues también, esos dos contornos, pues también se verá aquí exactamente igual. O sea, lo que sería la continuación de esto por aquí y esa línea discontinua.